de 4 tablas: estudiantes, inscripción, carreras, usuarios, y configuran, enlazan lo que es el MVC con esa base de datos. Hasta ahí llega la instalación del sistema. Está instalado, me avisa si tienen alguna consulta, por favor. Ambos tienen el password Bolivia 123, está encriptado. Con eso acceden a lo que es un panel de control. Y en el panel de control van a encontrar un botoncito que dice inscribir. Este botón les va a llevar a un formulario de inscripción donde van a seleccionar una carrera y van a ingresar datos de un usuario para posteriormente registrarlo. Y este formulario va a escribir en 3 tablas: en estudiantes, en inscripción. No, solo en estas 2 tablas: en estudiantes y en inscripción para realizar esto. Realicen esa secuencia, por favor. Podría funcionar. Recordemos brevemente que una transacción es una serie de 2 o más consultas a base de datos que se deben realizar de manera atómica, es decir, indivisiblemente. Esas 2 consultas, 2 o más consultas, deben ejecutarse de manera satisfactoria. Si todo está bien, se produce lo que es un commit, es decir, todo está ok. Caso contrario, si falla alguna de esas consultas, se produce un rollback en base de datos que habíamos explicado que es como un control set, es decir, deshacer todos los cambios y volver al estado previo consistente de la base de datos. Bien, eso lo habíamos explicado el anterior lunes. Ahora vayamos a ver la parte práctica. En la parte práctica tenemos un sistema y vayamos a ver, por favor, los registros que tenemos. Vamos un rato a base de datos, veamos la tabla estudiantes. Ahí tenemos una lista de estudiantes. Una lista de estudiantes. Me indica, por favor, cuál es el último ID de estudiantes. 21. 29, gracias. Bien, en carreras tenemos 3 carreras, como pueden ver. 1, 2, 3. Tenemos sistemas, derecho y administración. Y de carrera 1, 2 y 3. Y en inscripción tenemos la siguiente estructura: y de inscripción, y de estudiante y el ID de carrera.
Es acá donde se produce la actividad entre estudiantes y carrera. Y tengo entendido que hay algunos registros ahí. Bien. Vayamos a ver ya lo que es código. Vamos a ver, por favor, el archivo de la lista, la vista de la lista. En la vista de la lista vamos a encontrar lo que es el botón inscribir. El botón inscribir. Bien. Este botón inscribir, que habíamos indicado acá, este botón inscribir nos está dirigiendo hacia el controlador estudiante y el método inscribir. Bien, ahí estamos llegando desde ese botón inscribir. Hay un botoncito en la lista de estudiantes. Bien. Primer punto. Segundo, por favor, abramos en este momento el archivo carrera model. Está, por supuesto, dentro de la carpeta de modelos, dentro de la carpeta models. Vamos a ver, por favor, este archivo carrera_model. 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 Ahí tenemos un par de métodos. Empecemos con el primer método, que es lista carreras. Lista carreras. Lista carreras, como pueden darse cuenta, es un método que recupera esta data, ¿no? Recupera esa data. ¿Por qué recuperamos esa data? Porque lista carreras nos va a servir para generar ese select. Al momento de inscribir a un estudiante, vamos a hacer clic en este botón en este componente, pasen por favor, en este componente select, y ahí nos va a salir la lista de carreras. Bien. Para eso nos sirve ese método, ¿no? Lista carreras. Bien, ahora abramos por favor el archivo autoload.php. Autoload.php. Y fíjense que por la línea 134, 135, pasen por favor. Ahí tenemos la autocarga de modelos. Y ahí entre algunos modelos van a encontrar que este modelo carrera model está incrustado acá. Bien, es el último. Pase por favor. Carrera model. Está incrustado ahí. Entonces recuerden de que cuando hacemos un modelo, ese modelo lo vamos a cargar, pasa por favor, automáticamente para todo el sistema. Puedes usar si gustas. Sí, yo uso. Después lo devuelves para ponerlo en el escritor. Bien, entonces esta secuencia es básica, ¿no? Pero es importante recordar. Creamos carrera model, ahí ya tenemos un primer método que estamos analizando, que es lista carreras. Después tenemos una configuración en autoload.php. En la línea de autocarga de modelos vamos a incrustar carrera model. Siguiente.
Siguiente. Vayamos por favor a este controlador estudiante inscribir. Bien, a ese controlador estudiante al método inscribir. Estudiante inscribir. Controlador estudiante, método inscribir. Lo que hacemos acá es ejecutar 4 líneas de código. La más importante es la primera, que recupera la información de las carreras. Fíjense que recuperamos en info carreras. Vamos a recuperar todo lo que es la lista de carreras. Aquí en info carreras es una posición de nuestro array relacional. Vamos a almacenar la lista de carreras. Esta lista de carreras, recuerden que es la data que está en la tabla de carreras, y recuerden que nos va a servir para desplegar en un select, en el select del formulario para inscribir estudiantes. Entonces, en este método inscribir, estamos recuperando la lista de carreras y después procedemos a la carga de tres vistas. Cabecera, footer, tenemos la carga del head, del footer, y la carga de inscribir form. Y a inscribir form le estamos haciendo llegar esta lista carreras. Eso lo estamos haciendo llegar en pesos data. Entonces, en inscribir form está viajando pesos data, y aquí en pesos data vamos a encontrar la lista de carreras. Bien, vayamos a abrir ahora, por favor, inscribir form.php. Está en las vistas, inscribir form.php. Eso está en las vistas. Este es mi formulario de inscripción. Ese formulario de inscripción está apuntando hasta el controlador estudiante y el método inscribir BD. Inscribir BD. Ahí está apuntando ese formulario. Vayamos a ver la estructura del formulario. Tenemos un label carrera, tenemos un select, y ese select se llama ID carrera. Tiene ese nombre, ese select, ID carrera. Tenemos una opción, como se pueden dar cuenta, deshabilitada, que es la primera opción, que dice seleccione una. Entonces esto me va a aparecer como un placeholder en mi select, y posteriormente vamos a desplegar toda la info que está llegando desde acá, desde esta tabla carreras. Eso lo hacemos a través de una estructura recursiva, como pueden ver, un for each, info carreras, result as row, y vamos a generar cada una de las opciones. Option value, y ahí tenemos que el valor de cada una de las opciones va a ser el ID de carrera, que eso ya me está llegando desde base de datos. El ID de carrera 1, 2, 3 para cada uno de los datos de nuestra tabla carreras. El dato que se muestra va a ser, por supuesto, este. Internamente vamos a manejar los IDs. Entonces, cuando este formulario se envíe, no se olviden que va a viajar esta información cuando seleccionemos alguna de estas opciones. Y eso va a viajar en el campo ID carrera. Bien, adicionalmente tenemos lo que es un primer apellido, segundo apellido, un nombre. Bien, esto para
para completar la lógica. Bien, ¿hasta acá alguna consulta? Ya. Seguimos viendo, por favor, el controlador estudiante. Y vayamos ahora al método inscribir BD. A este método. Inscribir BD. Veamos ese método. Inscribir BD. Todo seguido. Método inscribir BD. Lo que hacemos acá es recepcionar las 4 variables que están llegando del formulario anterior. Nombre, primer apellido, segundo apellido y de carrera. Todo eso me está llegando por un formulario anterior. Y acá está el método importante, ¿bien? El método en el cual trabajamos transacciones. Este método que es inscribir estudiante. Fíjense que este es un método que está en carrera model, carrera barra baja model, inscribir estudiante. Le hacemos llegar a inscribir estudiante. Le hacemos llegar 2 elementos, un ID carrera y un pesos data. ID carrera y un pesos data. En pesos data está, no se olviden, nombre, primer apellido, segundo apellido. Bien, aquí está un nombre, primer apellido y segundo apellido. Bien, esa info está viajando acá, en pesos data. Y lo que es ID carrera es un dato independiente. Para finalizar este método estamos redireccionando a la lista de estudiantes, estudiante index, con la opción refresh para actualizar la información. Bien. Ahora vayamos a ver este método importante que es inscribir estudiante. Está en el modelo carrera barra baja model. Carrera barra baja model. Abran por favor carrera barra baja model. Carrera barra baja model. Y ubiquen este que es nuestro segundo método en este script, que es inscribir estudiante. Como han hecho la prueba previamente, se dan cuenta de que lo que estamos haciendo es crear un registro de estudiantes, y afectar aquí también la tabla de inscripción, ¿bien? Para los que han hecho las pruebas de funcionamiento, ¿bien? Expliquemos qué es lo que está por detrás. Veamos lo que es este método inscribir estudiante. En este método encontramos las siguientes líneas de código. La primera, thisDB trans barra baja start, inicia lo que es la transacción. Bien, le dice, aquí vamos a empezar a utilizar transacciones. La línea que clausura esta lógica está un poco más abajo y es thisDB trans barra baja complete. thisDB trans barra baja complete. Entonces, esas dos líneas, compréndanlas como unas llavecitas, apertura y clausura. Me dice, aquí empezamos y acá finalizamos. ¿Bien? Acá empezamos y acá finalizamos toda una lógica de transacción. ¿Qué significa eso? De que todo lo que esté dentro de esas líneas, todas las consultas, para ser exactos, todas las consultas que estén dentro de esas líneas van a ser parte de una transacción. Es decir, van a ser atómicas. ¿Qué consultas tenemos? Fíjense, la primera consulta, thisDB insert estudiantes data. thisDB insert estudiantes data. Esta data de acá, esa data de acá, se está vaciando en la tabla estudiantes. Bien, ahí tenemos los IDs. Y esta data se está vaciando acá. Recuerden que dentro de data está un nombre, un primer apellido, un segundo apellido. Nombre, primer apellido y segundo apellido.
un apunte importante acá. Recuerden que esta lógica es para estudiantes que no están registrados en mi base de datos. Bien, estudiantes nuevos que quieren inscribirse a una carrera. Como son nuevos, por supuesto, todavía no están en esta tabla. Y como se quieren inscribir a una carrera, tenemos que afectar también la tabla de inscripción. Bien, eso es un apunte importante. Por eso, en este caso, estamos produciendo lo que es la transacción. Bien, porque debemos escribir efectivamente en estudiantes y ese estudiante creado debe producir también una inscripción. Bien, en el mismo proceso. Bien, entonces, primer paso, creamos al estudiante. Después tenemos una línea que le estamos almacenando en una variable i de estudiante que dice thisDB insert ID. Insert ID. Insert _ID. Bien, esto al ser parte de una transacción tiene una prioridad máxima, es decir, lo siguiente. Este insert ID en cualquier otra situación nos devuelve el último ID registrado en nuestra base de datos. Imagínense varias inserciones que se están haciendo en este momento, entonces ese último ID puede ser diverso. Puede estar insertando en la tabla productos, otro usuario en otro lado puede estar insertando lo que es un nuevo usuario, bien, podemos estar afectando el inventario, bien, entonces ese insert ID devuelve el último ID insertado. Pero en este caso, al formar parte de una transacción, lo que va a hacer es devolver efectivamente este ID registrado previamente. Imagínense que aquí registramos el ID 30, nombre, primer apellido, segundo apellido. Entonces, este insert ID va a tener el valor de 30. Bien, se refiere a eso. El último ID insertado. Ahora, un poco más abajo, ¿para qué me sirve este ID que le he denominado ID estudiante? ¿Para qué me sirve ese ID estudiante? Para construir un data2. En este data2, fíjense que estoy almacenando el ID carrera, que venía como un dato independiente, está disponible entonces, y este ID estudiante, Estamos almacenando esos dos elementos en data2. Bien, no se confundan, en data2. Ahora, un poco más abajo, tenemos la inserción en la tabla inscripción. Ahí tenemos un insert en inscripción. Realizamos el insert de data2. ¿Qué significa eso? De que en nuestra tabla de inscripción, vamos a vaciar esta info, ID carrera y el ID estudiante. Bien, eso va a venir acá para escribir un nuevo registro, en esa tabla. Posteriormente tenemos el transcomplete, lo cual hace de que todo esto sea atómico. Más abajo podemos ver que tenemos una estructura de control. Esto es en el caso de que quisieran manejar lo que es una lógica de ir mostrando errores o algo así. Es una estructura de control sencilla que dice thisDB trans _status triple igualdad false. Si se cumple esto, vamos a retornar un false. Y ese false puede derivar en algún mensaje de error más avanzado o lo que ustedes gusten. Lo que es triple igualdad, saben, ¿no? ¿A qué se refiere triple igualdad? Tenemos doble igualdad en programación y tenemos triple igualdad. ¿Ya?
Doble igualdad es comparación de valores. Bien. 2 es igual a 2. Así. 2 es igual a 2, 5, 2 es igual a 2.0. ¿Esto es igual? Con esta lógica sí. ¿Dónde se diferencia? Acá. Bien, donde comparamos magnitudes y también tipos. Entonces esa triple igualdad compara valores y además, va un paso más allá, verifica de que sean tipos exactos. ¿Bien? Esa es esa estructura de control con triple igualdad. Bueno, cada vez que utiliza triple igualdad se requiere eso. Bien, esto es entonces el sistema. Bien, cada una de las líneas de código les hemos explicado. ¿Hasta acá alguna consulta? Bien. Hagamos lo siguiente. Vamos a hacer funcionar el sistema sin transacciones, por favor, sin transacciones. Para eso vamos a comentar lo que es el trans start. Comenten por favor lo que es el trans start, comenten lo que es el trans complete y comenten la estructura de control inferior, todo lo que es el if. Bien, total, ¿cuántas líneas? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 líneas hay que comentar. La primera, el trans start. Comenten esto por favor. El trans start. Comentado. El trans complete un poco más abajo. Trans complete. Comenten por favor. Y todo lo que es el if. If va a estar comentado. Apertura del if va a estar comentado. El return false va a estar comentado. Y la clausura del if va a estar comentada. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 líneas de código comentadas. Y realicen una inscripción. Guarden ese documento. Realicen una inscripción. Todo debería estar funcionando. ¿Ya? Solo que ahora estamos trabajando sin transacciones. Y vamos a ver la diferencia. Provocando un error. Pero por lo pronto verifiquen de que todo está funcionando. ¿Sin transacciones funciona? Funciona, ¿no? Sí. Ya. Ya. Ahora, vamos a provocar un error, por favor. El error es el siguiente. Antes de transcomplete, tenemos un insert inscripción. ¿No? Insert inscripción. Y ahí le estamos haciendo llegar data 2. Esta tabla existe, ¿no? Inscripción. Vamos a modificar este nombre de tabla, por favor. Pónganle un triple N o lo que gusten. Y aquí vamos a provocar un error. Data 2. Bien. Estamos tratando de realizar un registro a una tabla que no existe. Realicen esta modificación, guarden el documento, ejecuten otra vez lo que es la inscripción y por supuesto les va a salir un error en PHP que les va a decir que esta tabla no existe, ¿ya? Pero vayamos a ver cómo se ha comportado esto en base de datos. Realicen la inscripción, vean que les sale un error en PHP y analicemos los datos que se han generado en base de datos. En primer lugar, se van a dar cuenta de que efectivamente se ha creado un nuevo registro en estudiantes. En estudiantes sí se ha creado un registro. ¿Ya? Verifiquen eso por favor. En estudiantes sí se ha creado un registro
Pero acá, por supuesto, en la tabla de inscripción no existe un registro. ¿Por qué? Porque estábamos apuntando a una tabla que no existe. Entonces, en inscripción no se ha creado un registro, pero en estudiantes sí se lo ha hecho, sí se ha creado. ¿Esto es por qué? Porque no estamos trabajando como una transacción. ¿Bien? Esto no es atómico. Entonces, sí se ha ejecutado la primera inserción a mi tabla de estudiantes, pero la segunda, por un tema de error, no se ha ejecutado. ¿Ya? Y como esto no está en una transacción, esos datos se han consolidado de manera inconsistente, pero se han consolidado. Mi tabla de estudiantes tiene un nuevo registro, pero en inscripción no figura ese registro de ese nuevo estudiante. Eso es lo que está pasando en este momento. Trabajando sin transacciones. Bien, ¿alguna consulta de esto? Ya, ahora, por favor, volvamos al caso en el que yo estoy realizando una inserción en mi tabla de inscripción. Una inserción en mi tabla de inscripción. Y también activemos toda la lógica de transacciones. Es decir, todo esto que estaba comentado, bórrenlo por favor. Todo eso que estaba comentado, bórrenlo. Y ahora prueben por favor de que todo ya esté estable otra vez. Todo esté estable, realicen una inscripción y como ya hemos vuelto al caso correcto, van a ver que está escribiendo tanto en estudiantes como en inscripciones. Tanto en estudiantes como en inscripciones. Todo está estable. Una vez verifiquen esa estabilidad, procedamos a realizar el mismo error, pero ahora con la lógica de transacciones. Bien, vamos a escribir nuevamente en una tabla inexistente, inscripción. Bien, vamos a escribir en una tabla inexistente, pero ahora con la lógica de transacciones. Realicen esa modificación. Guarden el documento y ejecuten la lógica. ¿Qué es lo que deberían visualizar? Deberían visualizar que a pesar de tener una consulta efectiva, pero acá al tener un error, como todo esto está funcionando en una lógica de transacciones, no se está realizando ningún registro, ni en la tabla de estudiantes, y menos en la tabla de inscripción. Bien, verifiquen por favor, no se ha generado ningún registro, bien, ni en la tabla de estudiantes, ni en la tabla de inscripción. Porque todo esto está dentro de una lógica de transacciones. Bien. Y algo importante más, por favor, verifiquen de que eso está funcionando como les indico. Y una vez vean eso, vean el último ID que tienen acá en estudiantes, el último ID que se ha generado. Bien. Vean, por favor, el último ID que han generado. Una vez vean en qué ID está. Una vez vean en qué ID está, vamos a volver al caso efectivo. ¿Bien? Vamos a volver al caso efectivo. Inscripción, todo funcionando como antes. Con transacciones, con una tabla correcta, a la cual vamos a enviar información. Guarden este script. Ejecuten nuevamente la lógica de inscripción y lo que van a verificar es lo siguiente. Si su último ID era 31,
van a ver que ahora el siguiente ID va a ser 33. Es decir, se ha saltado un ID. Se ha saltado un ID. ¿Qué es lo que ha pasado? En este caso, si hubiese sido estos datos, el identificador 32 ha quedado inutilizado porque ha funcionado dentro de una lógica de transacciones, la cual ha provocado una transacción no completa. Al provocar una transacción no completa, ese ID se ha inutilizado. Por ende, la siguiente generación consistente va al siguiente correlativo disponible. En este caso, en este ejemplo, sería el 33. Bien. Y eso es transacción. Solo eso. ¿Perdón? Bien. Bueno, por supuesto la lógica es de que la información sea consistente. Bien, para eso trabajamos con transacciones. Nuestra base de datos va a ser consistente gracias a lo que es transacciones, porque como se dan cuenta, en este caso estas dos o más consultas deben ejecutarse satisfactoriamente. Si no se ejecutan satisfactoriamente, volvemos al último estado consistente de la base de datos. El último estado consistente. Eso es el rollback. Lo que se ha producido aquí con el ID 32 se ha hecho un rollback. ¿Por qué? Porque internamente se ha ejecutado correctamente la inserción del estudiante, se ha recuperado el last ID o el insert ID, pero aquí se ha producido un error. No se ha podido escribir en la tabla de inscripciones. Ahí por eso se ha hecho un control set o un rollback en nuestra base de datos. Y hemos comprobado de que en el siguiente registro efectivo, para la siguiente transacción, ha vuelto a la consistencia, en este caso ya con el siguiente ID disponible. En este ejemplo es el ID 33. ¿Preguntas? Nada, ¿no? Ok. Recuerden que el lunes hay que entregar una transacción relacionada con lo que es su proyecto. ¿Ya? No se preocupen mucho de interfaz o algo así. Nos interesa que esto esté funcionando en tablas, ¿bien? Con datos, con registros, como hemos indicado. Para las personas que vean que no han completado este objetivo o que tienen bastantes dudas si es que está bien o no su trabajo, pueden completar esa nota presentando mejoras en lo que ha sido su presentación de avance de sus módulos. Eso para este lunes, por favor. Y tenemos un examen, ¿no? Un examen teórico. Eso es todo por hoy.